Hola, soy Lenquisa Angulo y el tema del día de hoy es institucionalidad y gobernanza para hacer frente al cambio climático. Veamos los contenidos que vamos a desarrollar. Primero vamos a empezar con las características que tiene la problemática desencadenada por este fenómeno del cambio climático. También conocer la institucionalidad y los instrumentos que se disponen para hacer frente a la gestión frente a esta problemática. Y finalmente vamos a ver también las condiciones que se requieren para avanzar hacia una buena gobernanza para la adaptación frente a este fenómeno. En términos de las características de la problemática desencadenada por el cambio climático, ya las exposiciones precedentes han hecho énfasis en muchas de estas peculiaridades, pero nosotros queremos referirnos a otros aspectos complementarios. Sabemos que el cambio climático genera una problemática múltiple, pero esta misma condición de problemática múltiple pone en riesgo el goce de derechos humanos fundamentales, como son, por ejemplo, el derecho a la protección de la vida, al acceso al agua, a la seguridad alimentaria, a buenas condiciones de salud, a la vivienda, entre otro conjunto de derechos. El cambio climático, en ese sentido, es una condición que empieza a retar al Estado en su tarea de garantizar la provisión de bienes y servicios públicos de manera sostenible para permitir el goce de esos derechos humanos, de esos derechos ciudadanos. En ese sentido aparece un nuevo desafío, que es cómo avanzamos en generar mejores condiciones de gobernabilidad y de gobernanza para hacer frente a toda esta problemática desencadenada por el cambio climático o intensificada por este fenómeno. Ya hemos visto, ya hemos reiterado, que siendo la problemática múltiple y compleja, su gestión requiere el involucramiento también de una multiplicidad de actores. Dentro de lo público hablamos de distintos sectores públicos, pero también hablamos de distintos niveles de gobierno. En el país tenemos tres niveles: el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Y esta es una tarea que involucra a estos tres niveles de gobierno en una gestión que debe de ser articulada, alineada, tanto en términos intersectoriales como en términos intergubernamentales. Pero también es un tema que demanda compromisos, demanda participación, no solamente del gobierno, no solamente del Estado. Debe de involucrar la participación de otros actores claves, la propia sociedad civil organizada, la empresa, de manera que este tema permita la convergencia de todos estos actores claves, por un lado Estado, sociedad civil y empresa, lo que supone generar diálogo, la búsqueda de concertación para generar corresponsabilidad y compromisos compartidos. Y es en este proceso que vamos a encarar, ¿no?, avances en el fortalecimiento de la institucionalidad y crear condiciones para una buena gobernanza frente al cambio climático. Respecto a la institucionalidad y los instrumentos que tenemos en el país para la gestión frente al cambio climático a nivel subnacional, vamos a ver a partir de estas siguientes láminas, pero quisiéramos empezar haciendo énfasis en lo siguiente. Tradicionalmente o inicialmente, la gestión frente al cambio climático ha sido vista muy desde un campo sectorial ambiental. Y este es un tema que tenemos que desterrar, porque hay que avanzar hacia desambientalizar la gestión frente al cambio climático y entender que este no es un tema que solo en lo nacional es responsabilidad del Ministerio del Ambiente, o que en lo regional es un tema de las gerencias de recursos naturales y gestión del medio ambiente, y que a nivel local es un tema pues de las oficinas locales de medio ambiente. Esta es una idea equivocada que debemos de desterrar para entender que a nivel público, a nivel gubernamental, es un tema de responsabilidad de todos los organismos del Estado.
y que a nivel central nacional es un tema de competencia de los distintos ministerios que tienen responsabilidades no solamente en lo ambiental, sino también en lo económico, en lo social, y que a nivel regional es un tema que no es solo responsabilidad de la Gerencia de Recursos Naturales, es un tema que involucra a la Gerencia de Desarrollo Económico, a la Gerencia de Desarrollo Social, a las gerencias de infraestructura, a las gerencias de planificación, ¿no? En la medida que estamos hablando de un cambio climático que afecta las distintas esferas del quehacer humano. Y a nivel local es un tema también que análogamente tiene que involucrar no solo a las oficinas de medio ambiente, también a las oficinas de desarrollo económico local, a las oficinas de servicios públicos, a las oficinas encargadas de la planificación del desarrollo de estos territorios, ¿no? Entonces, este conjunto que hemos descrito es la base institucional pública responsable para impulsar los procesos de gestión frente al cambio climático a nivel país. Pero habíamos señalado que no solamente los actores públicos son responsables, también esto demanda participación de sociedad civil y sectores de empresa. De ahí la constitución de los grupos técnicos regionales de cambio climático que el Ministerio del Ambiente ha venido promoviendo desde el 2008, en que sacó las primeras orientaciones de cómo formular las estrategias regionales de cambio climático a nivel del país. Al 2014, 24 de 25 gobiernos regionales habían constituido estos grupos técnicos regionales frente al cambio climático concebidos como espacios de participación público-privada, donde no solamente esté el gobierno regional y las instituciones públicas que operan en el territorio, sino también participen organizaciones de sociedad civil y también instituciones empresariales con presencia en ese territorio, ¿no? A la fecha, gran parte, como ya lo hemos dicho, de las regiones han constituido sus grupos técnicos regionales con dinámica muy heterogénea, influenciada por la historia también, el antecedente o la tradición de trabajo interinstitucional en estas regiones. En algunos con una dinámica muy débil y en otras con una dinámica de interacción mucho más participativa. Tenemos el caso destacable de la región Cusco, que a la fecha, después de haber formulado su estrategia regional de cambio climático y habiendo culminado el grupo técnico, la misión para la cual se formó, este espacio ha evolucionado para dar paso a la formación del Consejo Regional frente al cambio climático, siempre como un espacio de participación público y privada, pero ya con un carácter permanente, cuya responsabilidad no ha terminado en la formulación de la estrategia, sino en hacer seguimiento para su implementación y también para su monitoreo, buscando también involucrarse en apoyo en la implementación de esta política. Ese es un caso destacable que conviene también, que sería muy interesante replicar. Pero de otro lado, también hablando de la necesaria desambientalización de este tema, eso significa promover transversalización de la gestión. Vemos que lamentablemente todavía no hay suficientes experiencias de trabajo intergerencial o transversal para promover este proceso de manera más integral, la gestión de manera integral. También nuevamente en el caso de Cusco y Apurímac podemos destacar unos casos que parecen interesantes, donde se han creado espacios funcionales al interior de estos gobiernos regionales con la tarea justamente de encarar en conjunto todas las gerencias dentro del campo de competencia de cada cual, involucrarse en el proceso de implementación de estas estrategias, ¿no? Estas buenas prácticas deben de conocerse y difundirse para ver también cómo animan nuevas experiencias de este tipo.
Respecto a las propias estrategias regionales, que son las políticas públicas frente al cambio climático en estos espacios subnacionales, a la fecha ya teníamos algo de 15 estrategias aprobadas. No obstante, se revela que en su implementación hay dificultades. La implementación de estas políticas todavía es incipiente y esto tiene que ver con varias cosas. En muchos casos hablamos de políticas o estrategias formuladas lamentablemente todavía a un nivel muy genérico, que no han definido todavía inclusive medidas específicas, indicadores o metas, o definido los costos para la implementación de estas estrategias, y en muchos casos también, en la mayoría, carecen de mecanismos que permitan monitorear sus avances y menos los impactos de su implementación, ¿no? Entonces, estos son aspectos que tenemos que subsanar si queremos realmente que estas políticas den curso a acciones concretas que finalmente beneficien a poblaciones de estos territorios con miras a su desarrollo resiliente frente a estas condiciones de cambio climático. Las regiones disponen de instrumentos y las estrategias regionales de cambio climático son uno de estos instrumentos de política específica que les permite a los gobiernos regionales priorizar las acciones que deben de emprender para hacer frente al proceso del cambio climático. No obstante, vemos que esto no es suficiente y ya se ha dicho en las exposiciones precedentes que la única manera de hacer posible que las estrategias regionales puedan dar curso a decisiones concretas y a acción es que éstas se vinculen con los planes de desarrollo concertado. Recientemente también ya se ha señalado que el CEPLAN ha dado orientaciones sobre cómo vincular estas políticas públicas específicas frente al cambio climático con los planes de desarrollo concertado. Porque el plan de desarrollo concertado es el marco de toda la acción que los gobiernos, tanto regionales como locales, tienen que realizar en sus respectivos territorios. Entonces, vincular la estrategia regional de cambio climático con los planes de desarrollo concertados y a su vez que esas prioridades estén reflejadas en los planes estratégicos institucionales de los gobiernos regionales, que esto tenga un correlato en la programación presupuestal multianual de estos gobiernos regionales, que se exprese en los presupuestos participativos regionales anuales y en los planes obviamente operativos institucionales anuales, es una tarea pendiente que necesitamos cumplir para dar paso a la formulación de todos los proyectos priorizados en el marco de estas estrategias. En términos de la inversión pública, ¿cómo estamos? Hay al 2013, algunos gobiernos a nivel territorial, algunos gobiernos habían impulsado la formulación de PIBs específicos para enfrentar condiciones de cambio climático. En su mayoría eran proyectos provenientes de gobiernos locales. Pero también ha habido muchos proyectos de inversión pública ambientales que crean condiciones favorables hacia una adaptación, como son los proyectos que tienen que ver con la gestión de los recursos naturales, la gestión de la biodiversidad, la forestación y reforestación, entre otros. Pero algo que es significativo es que no hemos avanzado suficientemente en incorporar la condición de cambio climático dentro de la inversión pública. En una consulta que se hizo en el 2013, más de la mitad de los gobiernos regionales decía no manejar en lo absoluto la condición cambio climático en sus decisiones de inversión pública. Y poco menos de la mitad decía considerarlo, pero de manera insuficiente, ¿no? Entonces, esto es revelador y es algo que tenemos que revertir, ¿no? Porque no podemos pensar en inversión pública para el desarrollo que no considere este aspecto, la condición de cambio climático y cómo esto puede neutralizar, ¿no?, los impactos de esos proyectos de desarrollo. Respecto al tránsito hacia la adaptación, sabemos que hay tres condiciones básicas: generar capacidades, generar información
que sustente toma de decisiones y que esas tomas de decisiones se reflejen en acciones oportunas. No obstante, en capacidades e información tenemos todavía muchos vacíos a pesar de los avances que tenemos en el país, pero es un tema que tenemos que fortalecer, generar información para sustentar decisiones. En términos de decisiones, hay avances en integrar este tema dentro de la planificación territorial. En algunos gobiernos regionales han avanzado, pero no todos. En términos de acciones oportunas, hay acciones, pero aún todavía estas son insuficientes y son aisladas. Entonces vemos que hay mucho terreno todavía por avanzar en este tema. ¿Cuáles son las condiciones para avanzar hacia una gobernanza de la adaptación frente al cambio climático? Después de 12 años de haberse dado nuestra primera política nacional frente al cambio climático, me refiero a la Estrategia Nacional del Cambio Climático del 2003, en estos 12 años hemos avanzado, hemos generado aprendizaje en el país. Y producto de ese aprendizaje podemos hacer algunas afirmaciones. Encontramos 4 factores clave para avanzar hacia una gobernanza frente al cambio climático. Por un lado, tenemos que disponer de una base de conocimiento, y esa base de conocimiento puede provenir tanto del conocimiento científico como de los saberes locales. Pero es fundamental saber a qué condiciones de cambio climático tenemos que adaptarnos para, en base a ello, identificar las acciones que debemos de emprender para hacer frente a ese proceso. Segundo, tenemos que tener capacidad para generar acuerdos políticos, acuerdos sociales, porque nuevamente el tema es multisectorial, el tema es multidimensional, el tema involucra actores múltiples y esos actores múltiples tienen que ponerse de acuerdo sobre cuáles son las prioridades en el territorio para avanzar en la gestión de este tema. De otro lado, necesitamos medios, porque esto no se atiende solo con buenas intenciones. Estas acciones tienen que estar sustentadas en tecnología, en habilidades para impulsar estas acciones y en recursos, en financiamiento para poder concretarlas, ¿no? Pero además necesitamos tener capacidad para evaluar el impacto de lo que hacemos, evaluar no solamente nuestros avances en términos de acciones, sino el impacto que logramos con estas acciones para aprender y retroalimentar el proceso. Algunos aspectos que pueden dar orientaciones respecto a prioridades. Una consulta que se hizo en el 2013 a todos los gobiernos regionales del país permitió identificar algunos sectores que son visibilizados como prioritarios para todas las regiones. Son los sectores agricultura, la temática del agua, el sector pesca y el sector salud. Todas las regiones coinciden en que ahí son sectores claves donde tenemos que avanzar. Pero también en términos de grupos sociales, todos concuerdan que las mayores vulnerabilidades se concentran en la población rural que depende de la agricultura de subsistencia, así como la pesca artesanal. Ahí tenemos grupos sociales vulnerables claramente identificados. Pero también en torno a ecosistemas hay consenso en reconocer que todos aquellos ecosistemas que están vinculados a la generación del agua son aquellos ecosistemas vulnerables que tenemos que hacer acciones para justamente protegerlos, conservarlos. Respecto a las condiciones sociales e institucionales básicas para avanzar hacia una gobernanza frente a la adaptación, reconocemos dos condiciones sociales e institucionales básicas. Primero, necesitamos organización social que respalde esta acción. No basta el Estado. La acción del Estado tiene que también tener soporte en la organización social. Nuevamente hablamos de sociedad civil organizada, hablamos a nivel rural de organizaciones campesinas, organizaciones productores, organizaciones territoriales, a nivel urbano seguramente hablamos de organizaciones vecinales, entre otras. Pero además necesitamos instituciones fortalecidas en sus capacidades tanto técnicas como de gestión, para estar en capacidad de responder al conjunto de demandas sociales y técnicas que involucra la adaptación al cambio climático. En este proceso de aprendizaje en los últimos 12 años
se reconoce también que hay que fortalecer la interrelación entre procesos y actores. Hay algunos procesos cuya interrelación tienen que ser fortalecidos. Vamos a mencionar algunos. La interrelación que debe de haber entre conocimiento, entre política y entre práctica del desarrollo y la adaptación. Acá el reto es cómo hacemos que las decisiones públicas puedan sustentarse en sólidas evidencias, en información, en ciencia y en saberes, ¿no? Y acá el reto que tenemos es cómo identificamos la demanda de conocimiento que tienen los gestores públicos para tomar decisiones informadas, buenas decisiones. Pero además, ¿qué capacidades existen en las regiones para que las instituciones técnicos, científicas o las instituciones académicas puedan atender esas demandas de conocimiento que tienen los gestores públicos? Y eso lleva a pensar en la necesidad de acercar a los gobiernos regionales con las universidades, de manera de acercar un diálogo que integre a demandantes con posibles ofertantes de esa información, de esas investigaciones. Pero también reconocemos que hay que fortalecer capacidades en las universidades para estar a la altura de responder a esos retos y saber también comunicar adecuadamente los resultados de investigación que pueden tener una clara utilidad social. Otro aspecto que hay que fortalecer son los puentes entre la política, el presupuesto, la inversión, el monitoreo y la rendición de cuentas. Y acá el principal desafío es avanzar de la formulación de las políticas hacia su implementación. Ya hemos dicho mucho en este tema, que tenemos que generar un marco vinculante. El marco vinculante ya lo ha avanzado el CEPLAN, estableciendo el vínculo entre la política frente al cambio climático y el plan de desarrollo concertado. Pero es importante que ese vínculo se traduzca en los instrumentos de presupuesto público y en los instrumentos de inversión pública, y que esto también se refleje en los monitoreos que realizan los propios organismos subnacionales, y ese es un tema que tenemos que fortalecer. Otro aspecto que también articular más y mejor es la gestión nacional con la gestión subnacional frente al cambio climático. Y donde tenemos un desafío, cómo articulamos y alineamos mejor las acciones gubernamentales que se realizan en lo regional y en lo nacional. Cómo fortalecemos también iniciativas que vienen surgiendo en las regiones de cooperación interregional sobre temas de interés clave para las regiones, por ejemplo, la gestión de cuencas que rebasan el ámbito territorial de una sola región y que articulan más de 2 regiones, ¿no? Son un ejemplo de temas de interés que pueden permitir convergencia y cooperación entre varias regiones, entre muchos otros temas. Otros puentes que hay que fortalecer es cómo generamos, cómo logramos mayor sensibilidad ciudadana, cómo logramos mayor y mejor participación de estos agentes sociales y cómo también promovemos una sana vigilancia social de estos actores públicos. Y esto es importante porque el tema de cambio climático tenemos un enorme reto: generar interés, generar participación, pero sabiendo conectar este tema con aquellas demandas sentidas por la población, identificando cuáles son los intereses básicos de nuestra población, cuáles son los intereses que movilizan a la población para saber hábilmente conectar toda esta problemática desencadenada por cambio climático y su gestión con esos intereses básicos, para promover participación social, participación ciudadana, pero también apoyar los procesos de vigilancia social y vigilancia ciudadana. Una vigilancia social permite un contrapeso sano a la propia acción del Estado y permite también al Estado avanzar en estos procesos. Finalmente, queremos sintetizar algunas ideas para que esto
se fije en todos ustedes que nos están viendo y escuchando, es que cuando hablamos de gobernanza frente al cambio climático, lo que queremos es promover eficacia, eficiencia, calidad de la intervención pública, que es base de su propia legitimidad. Pero cuando hablamos de gobernanza, hablamos de un sano equilibrio entre Estado, sociedad civil y empresa para promover un desarrollo sostenible en nuestro país. Desarrollo sostenible que tiene que incorporar la condición de cambio climático dentro de ese proceso. Entonces, es clave la promoción de la participación de estos grandes agentes, Estado, sociedad civil y empresa. Y esto requiere algunos aspectos básicos: conocimiento e información. Conocimiento, hemos dicho, para sustentar decisiones públicas, e información para promover también participación ciudadana. Requiere políticas y planes claros, concretos y viables, que definan no solamente responsabilidad claras de las instituciones públicas, sino también corresponsabilidad de parte de los otros actores sociales y empresariales, compromisos compartidos en un tema que nos involucra a todos. Financiamiento es un tema clave, capacidad para ejercer monitoreo, rendir cuentas, transparencia y rendición de cuentas, muy importantes desde el lado público, organizaciones sociales sensibilizadas, participantes y con capacidades para ejercer también vigilancia ciudadana, y obviamente instituciones técnicas fortalecidas para estar a la altura de responder a las demandas que requiere la gestión frente al cambio climático. Finalmente, estamos hablando de generar condiciones que contribuyan a un desarrollo resiliente frente a condiciones de un clima cambiante en nuestro país y que permita al país atender bienes y servicios de manera sostenible que nuestra población demanda para lograr su desarrollo. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias.